Dios les bendiga, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté sobre ustedes. En este momento vamos a iniciar un estudio de la palabra de Dios en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos. Esta epístola, como dice el nombre, fue escrita por el apóstol Pablo y fue dirigida a la iglesia en Roma. Esta carta, fue escrita por allá en el año 58 desde Corinto. El apóstol escribe esta carta para edificar la iglesia en Roma. Fue una iglesia que no fue fundada por él. Algunos creen que sí. Pero cuando la iglesia en Roma ya está establecida, el apóstol aún no había ido a Roma. Algunos creen de que la epístola a los romanos o la iglesia en Roma se creó cuando hubo el día de Pentecostés. Allá en el capítulo 2 de Hechos dice que habían ciudadanos de Roma, judíos y proselitos, también piadosos. Eso significa entonces que habían personas que no pertenecían o no habían nacido en la nación judía, pero se circuncidaban para pertenecer a ella. Esto en cuanto hablando de los proselitos. Los piadosos eran personas que guardaban la ley, guardaban los mandamientos, pero no se circuncidaban. Es decir, que no pertenecían directamente a la nación, pero sí guardaban algunas leyes, pero no se circuncidaban. Así que habían piadosos, proselitos y judíos. Algunos proselitos piadosos venían de Roma y al regresar posiblemente fueron los que fundaron la iglesia en Roma. Pero no vamos a hacer un estudio profundo de Romanos, sino que lo que vamos a hacer es especies de devocionales. Vamos a ver un panorama, vamos a ver qué Dios nos dice a través de la palabra de Dios en Romanos. Así que hoy vamos a empezar con el capítulo 1, versículo 1 al 7. Dice la Escritura: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, el que había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Dios, te doy gracias porque eres bueno y maravilloso tu nombre, Jesús. Te doy gracias porque eres bueno y te ruego, Dios, que tu misericordia esté con nosotros. Que la sabiduría tuya, Espíritu Santo, también esté con nosotros, Señor. Te doy gracias, Dios, por aquellas personas que van a ver este video. Te pido que tú los bendigas poderosamente, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté sobre ellos, Dios. Gracias doy por su vida, por la vida de su familia, en el nombre de Cristo. Contesta la petición que está en su corazón, Dios. No los conozco, pero tú los conoces. No conozco esas peticiones, pero tú sí las conoces. Te ruego en el nombre de Jesús que tú le contestes esas peticiones, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que Romanos es una carta muy importante que acabamos de leer. Pero antes de explicar un poco esto, quiero hablarles o quiero aclararles algo o agregar algo. La carta a los Romanos es muy importante para la iglesia. Es una carta doctrinal, así como también en Gálatas. Estas dos cartas son importantes para la iglesia. Estas cartas se usan como filtro, escuche bien, como filtro para mirar la doctrina de hoy en día o la doctrina de la iglesia durante mucho tiempo, durante muchos años de la iglesia cristiana. Así que queremos conocer o fundamentarnos en el evangelio o cómo está fundamentado el evangelio. Aquí en Romanos y Gálatas lo podemos encontrar. Las bases de la iglesia cristiana o las bases de la doctrina cristiana.
Entonces, ya poniendo en claro esto, entonces empecemos. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Escúchese bien, Pablo, siervo de Jesucristo, es decir, esclavo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Ahora, dice que esclavo. Todos sabemos que un esclavo es obligado, pero en este caso el apóstol no es un esclavo obligado, sino más bien un esclavo con toda libertad de decidir de estar como siervo o esclavo de Cristo. O él está sirviendo a Dios con pasión. Es un esclavo apasionado por su amo. ¿Y su amo quién es? Jesucristo. Llamado a ser apóstol, es decir, un enviado. El apóstol en este momento entonces está hablando de que él es un enviado de Dios o llamado para enviar, para expandir la palabra de Dios. Y dice, para el Evangelio de Jesucristo, versículo 1, apartado para el Evangelio de Dios. Como quien dice, el apóstol nos está hablando a nosotros de que él fue escogido exclusivamente o especialmente para el Evangelio de Cristo. Esto quiere decir que nosotros, escúchese bien, debemos ser, número 1, esclavos, pero no esclavos obligados, sino apasionados por Jesucristo. ¿Ven? Nosotros somos enviados a predicar la palabra de Dios. Nosotros somos escogidos exclusivamente para predicar el Evangelio, no para otras cosas. ¿Ven? Entonces, el apóstol Pablo en Romanos está diciendo de que él es esclavo, de que él es enviado y de que él es escogido exclusivamente para el Evangelio. Y es lo que todo cristiano, es. Versículo 2 hasta el 6. Oye bien, que él había prometido antes por sus profetas en las Sagradas Escrituras acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia de la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Ahora, mira lo que está diciendo. Que él había prometido antes por sus profetas las Sagradas Escrituras. ¿Quién había prometido? Dios. ¿Qué había prometido? Jesucristo, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo. Eso lo dice el versículo 3, que era del linaje de David según la carne. ¿Ve? Que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de los muertos. Estos versículos del 2 al 4, el apóstol Pablo habla de que su llamado viene de Jesucristo. Y empieza diciendo que este Jesucristo que está mencionando es el que Dios prometió, es el que murió en la cruz del Calvario y es el que resucitó el tercer día. Como quien dice, ven acá, ¿tú sabes quién me llamó? Te voy a mostrar pruebas o te voy a verificar quién es el que me llamó. A mí no me llamó mi papá ni mi mamá, a mí me llamó aquel que Dios envió al mundo a salvarlo y que murió, pero al tercer día resucitó de entre los muertos. Que no quede duda quién me llamó. Por esa razón el cristiano tiene que tener claro quién lo llamó, porque hay muchos argumentos por aquí que intentan desviar el camino correcto del Señor. Hay muchos argumentos que intentan desviar al hombre y la mujer de Dios. Pero nosotros,
como cristianos, como hijos de Dios, debemos tener claro quién nos llamó, ¿ves? A quién le servimos. Eso es claro. Y eso debemos tenerlo claro aquí y en cualquier lugar. Que nos llamó Jesús de Nazaret para su obra. Versículo 5. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también, versículo 6, vosotros llamados a ser de Jesucristo. Está diciendo entonces de que ese Jesús lo escogió para predicar el evangelio, pero también dice de que Él está allí en el evangelio o en las manos de Dios porque Dios así lo permitió. ¿Ves? Entonces, nosotros, como el apóstol Pablo, fuimos llamados por Dios para predicar el evangelio. Fuimos llamados por Dios para tener en cuenta de que nosotros somos siervos de Cristo para extender el evangelio a diferentes lugares. Y para terminar, el versículo 7 dice, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Ahora, Dios insiste en algo, en llamarnos, pero ahora no solamente para apartarnos para predicar el evangelio, sino para ser santos. Mira, te lo leo nuevamente. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Nosotros fuimos apartados exclusivamente para la obra de Dios. Fuimos apartados para vivir en santidad como Dios manda. Así que debemos tener en cuenta esto, que nosotros con todas estas cosas podemos estar seguros de que nos llamó Jesucristo y que nosotros debemos guardar todo lo que la palabra nos ha enseñado en este momento. Así que no olvidemos que nosotros fuimos llamados por Dios, fuimos llamados por Cristo para su obra. Ahora, esta misma enseñanza o este devocional lo puedes encontrar aquí abajo en la descripción del video. Ahí puedes encontrar mi blog, ahí vas a tener la enseñanza o el devocional completo para que puedas descargarlo y seguir estudiando la palabra de Dios. Vamos a seguir en los devocionales. Así que vamos a orar. Dios, te doy gracias porque eres bueno y maravilloso tu nombre. Gracias por esta palabra. Bendice a aquellos a los que van a escuchar este video, los que están escuchando este video, Dios, poderosamente. Que la bendición del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo esté sobre ellos. Que nosotros entendamos cada día que tú nos llamaste para tu gloria y para tu honra, Dios. En el nombre de Jesús. Así que declaro bendición y vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde.